30 minutos del mediodía, estamos en Decime la Verdad, Políticamente Rock. Ya estamos con la primera entrevista del día. Estamos con Pablo Casella, él es director médico de la clínica Matera, y con Pablo Tentoni, subdirector médico del Hospital Italiano de nuestra ciudad. ¿Cómo están? Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, ahí los tenemos a ambos Pablos. Quería preguntarles cuál es la situación del Hospital Matera en este momento, Pablo Tentoni, y cuál es la situación de el Hospital Italiano. Al revés, me parece. Al revés. Pablo Sí. Casella. Pablo Casella. Arrancamos con el Matera. Arrancamos al Al revés. Arrancamos con el Matera. Bueno, hoy, la verdad que ya desde hace unos 3 días estamos en una situación muy, muy compleja. Tenemos nuestras áreas COVID completas, ya estamos utilizando camas supernumerarias, tanto en la terapia intensiva polivalente como en nuestra sala de clínica de cuidados intermedios. Si bien en otras oportunidades hemos tenido esta misma cantidad de pacientes el año pasado, esta vez nos preocupa porque han venido todos en un lapso de 2 o 3 días. En 2 o 3 días hemos completado nuestra capacidad y hemos tenido que echar mano a otras áreas del hospital. Y un punto al que nosotros le damos mucha importancia es a la cantidad de pacientes que tenemos actualmente en seguimiento telefónico. Siempre están entre 180 y 220 pacientes, ese número no baja, y nosotros sabemos que de ese total de pacientes, entre un 5 y un 7% va a requerir del hospital en algún momento de la evolución de su enfermedad. Por eso nos preocupa estar hoy con este nivel de ocupación. Sabemos que la semana que viene vamos a seguir teniendo estos pacientes y bueno, estamos en una situación que hasta hoy nos permite continuar con nuestra actividad habitual, pero la vemos compleja para el futuro. Bien, vamos al otro Pablo Tentoni. Bien, nosotros en el Hospital Italiano no estamos muy diferentes a la gente de OSECAC, tal cual lo que dijo Pablo hace un instante. Lo que tenemos para agregar a eso es que, aparte de tener que ajustar toda la patología COVID, seguimos teniendo las patologías estacionales y las urgencias y patologías crónicas que también consumen habitaciones. Y a nivel de la coyuntura COVID, los pacientes parecerían que requieren mucho más cuidados que en las primeras olas que tuvimos. Eso es el uso de oxígeno, mayor cantidad, que también hacen necesario tener la previsión de lugares en terapia por si alguno no responde a la terapéutica. Eso también ayuda a tener sectores del hospital ocupados con otro tipo de patología y con otro tipo de cuidado. Y otro hecho más, el hecho de el insumo necesario para los pacientes en respiración mecánica o en asistencia respiratoria mecánica, con el consabido tema de las drogas que se utilizan. Así que estamos en una situación delicada. Bueno, eso que dice Pablo, la verdad que nosotros lo compartimos, sobre todo el hecho de la dificultad en conseguir medicamentos que son esenciales para poder adaptar los pacientes con dificultad respiratoria a los aparatos, a los respiradores. Ustedes fíjense que eso ya es un problema. Es realmente una situación difícil. Quería preguntarles
un poco lo adelantaron los dos, pero quería preguntarles cómo se están manejando el uso de lugares de internación no habituales como son la guardia, por ejemplo, o los consultorios externos. En el caso del Hospital Italiano, lo que utilizamos es, por todos los medios, intentar que las pacientes con sospecha o confirmación de infección por coronavirus estén en el sector que corresponden por el tema del aislamiento y los cuidados que necesitan, optimizando el resto de los lugares de internación. Obviamente, en algún momento, esos lugares para COVID se quedan cortos y uno tiene que reorganizar o reasignar las camas teniendo en cuenta los cuidados y el personal que tiene que manejar ese tipo de pacientes. No es tan solo una cama, sino es la unidad de internación. Eso es las medicaciones, el personal que lo asiste, la medicación que se utiliza, los cuidados que hay que tener y toda la infraestructura necesaria para contener ese tipo de pacientes. No es grato tener que hacer eso porque conlleva sacar lugares para las patologías estacionales, crónicas y agudas y reorganizar todo el hospital con la consabida mayor exposición del personal sanitario a una posible infección y de los pacientes y los familiares. O sea, no es algo sencillo tener que reasignar camas con todo lo que ello implica. Pablo Casela. Sí, coincido con lo que dice Pablo. Esta patología no solo trae los inconvenientes propios de atender a los pacientes infectados, nos genera un tema de funcionamiento en el resto del hospital. Cuando uno tiene esta ocupación tan alta, sobre todo en las áreas de terapia intensiva, necesariamente empieza a tener problemas de funcionamiento, ya que en algunos casos hemos tenido que suspender algunas cirugías programadas para guardar las camas porque sabemos que vamos a tener mayor utilización por pacientes COVID. El otro punto que vos hacías referencia, el tema de los consultorios externos, nosotros tratamos de centralizar todo lo que tiene que ver con la atención de los pacientes respiratorios en nuestra guardia externa de pacientes respiratorios. Tenemos dividida la guardia en dos. Una es para las patologías no respiratorias y la otra para las respiratorias. Con respecto a la atención general del consultorio externo, actualmente también se ve disminuida en su capacidad porque tenemos personal aislado. Si bien el personal de salud ya estamos casi todos vacunados, gran parte con las 2 dosis, también se siguen contagiando, y si bien no van a desarrollar formas graves o complejas, necesariamente tenemos que aislarlos. Y aislar personal de salud en una situación donde este recurso es escaso es un problema y trae problemas de funcionamiento en otras áreas hospitalarias. Una de ellas son los consultorios externos. Bien. Estamos hablando con Pablo Casela, director médico de la Clínica Matera, y con Pablo Tentoni, él es subdirector médico del Hospital Italiano. Nacho. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Primero me surge un interrogante en base a lo que estaban comentando. ¿Qué tipo de cirugías son las que han tenido que postergar, ¿no? Como para tratar de tomar dimensión de qué tipo de atención se está postergando, lamentablemente, por esta cuestión pandémica. Sí, ninguna de las cirugías que uno tiene que reprogramar tiene que ver con nada agudo. Todas aquellas situaciones que representan algún problema de salud inmediato para el paciente, esas se resuelven. Nosotros hoy, en particular, pero por una coyuntura específica de estos días,
tenemos tantos pacientes internados en nuestras áreas que algunas cirugías que pueden esperar, y no me refiero a esperar un año, me refiero a esperar hasta que tengamos disponibilidad de camas, que a veces son una semana o 10 días, las vamos suspendiendo. Me refiero a algunas cirugías traumatológicas, algunas cirugías específicas que tienen que ver con resolver temas puntuales y no tienen que ver con la salud específica. Es decir, si uno tiene una apendicitis se opera igual, si uno viene con alguna patología neurológica severa se opera igual, los pacientes oncológicos se siguen operando y seguimos haciendo malabares. Créanme que es un juego de ajedrez, poder ubicar los lugares para dar esa respuesta. No, obviamente les creemos lo que nos están contando. El posoperatorio están tratando de hacerlo en la brevedad, en lo que es la estadía en el hospital. ¿Cómo están en ese sentido? Yo quisiera hacer un comentario. Sí. La especialidad mía soy cirujano, así que estoy empapado en el tema de las cirugías y demás cosas. Lo que se utiliza es un score de cirugías tiempo sensible. ¿Qué quiere decir? Es qué cirugía se puede postergar que no sea una urgencia. Estamos hablando, esto se utiliza para cirugías no de urgencia. Las urgencias se operan. Ahí la diferencia es si es sospechoso de coronavirus o no de coronavirus, y se utilizan diferentes elementos de protección personal y de internación del paciente en la urgencia. Las que son postergables son las que se llaman cirugías tiempo sensible. En ese valor o score de tiempo sensible se puntúan diferentes cosas, como por ejemplo la variable paciente, qué paciente tenemos, si tiene más o menos riesgo de terminar en terapia, de terminar intubado, qué tipo de medicación tiene que usar, la patología que tiene el paciente, si es esperable o no, y si esa espera cambia la morbimortalidad de la enfermedad que tiene, y también se puntúa la situación epidemiológica actual, tanto de la sociedad como de la institución y los requerimientos que ello tiene. De eso sale un número X, y si se acerca más o menos a la media, se indica que continúe con la cirugía o que se postergue la cirugía. Además de eso, las habilidades y la posibilidad de atender esa patología quirúrgica con una intervención no quirúrgica o mínimamente invasiva. O sea, las variables que uno utiliza para indicar postergar o no una cirugía son complejas y se tienen que ir viendo minuto a minuto en pos de la seguridad del paciente. Cuando uno posterga una cirugía, se evaluó todas esas cosas teniendo en cuenta la seguridad del paciente, tanto en la parte aguda como de su enfermedad que merece un tratamiento quirúrgico. Eso es importante dejarlo bien en claro. Sí, se nos representa el tablero de ajedrez que mencionaban. Está adelante. No sé, el doctor... Pablo Caselli, no sé si querías agregar algo sobre el postoperatorio o si querés paso a la siguiente pregunta. No, coincido. Bueno, Pablo les ha dado una explicación correcta. Todo esto ha sido un consenso que en algún momento, además que de cada hospital, hubo un consenso y un protocolo quirúrgico que unió a todos los hospitales que nos manejamos con esta forma de medición. No, solo quería comentarles que a veces algunas patologías, sobre todo las oncológicas, requieren algunas situaciones específicas. Por ejemplo, si nosotros asumimos que esos pacientes no pueden ser demorados en su cirugía, tenemos que prepararlos. Y esa preparación lleva a veces alguna internación previa y tenemos que saber, como decía Pablo, en qué condiciones o prever que esos pacientes pueden llegar a necesitar una cama en terapia intensiva posterior a la cirugía, y esa cama tiene que estar.
Una vez que uno decidió y empezó con el procedimiento quirúrgico, esa cama tiene que estar para ese paciente. Sí. Es todo un mecanismo, les diría que no solo diario, es hora a hora, donde vamos evaluando todas estas variables que comentó Pablo recién. Quería preguntarles si consideraron correcto el pedido del municipio de pasar de fase 2 a fase 3. Sí, miren, esto es una cuestión personal, ¿no? Nosotros en el hospital siempre manejamos una premisa, que es que las muertes por coronavirus son evitables, en tanto y en cuanto la gente no se contagie. Y si se contagia, que desarrolle formas que no sean letales. Esto se hace en base a dos elementos: el descenso de la circulación y la vacunación. Hay variables que nosotros no podemos manejar y otras que sí. Yo creo que el tema de la circulación es básico. Ahora, si la fase es 2 o fase 3 y no se controlan y no hay cuidados personales que son responsabilidad de las personas, pero no existe tampoco un control colectivo, hablar de fase 2 o 3 no tiene ningún sentido. Lo que se necesita en momentos como este, donde ustedes ven que día a día tenemos más de 300 casos, necesitamos ese descenso de la circulación, al menos en forma transitoria, como pasó ahora que son 9 días. Eso sí, es esencial que sean de cumplimiento efectivo. Si no es de cumplimiento efectivo, ponerle un número a la fase, no, todos sabemos que en Bahía Blanca la fase 2 fue una fase virtual. Uno daba una vuelta por la ciudad y se daba cuenta que la circulación seguía y mucha gente cansada ha disminuido en parte no sé si mucha gente, algunas personas ya no tienen tantos cuidados como al principio. El número hoy es de una importancia relativa. Necesitamos que se cumplan en forma efectiva. Por supuesto que el título de la fase no sería nada si no hay un control ahí que digamos que haga efectivo el cumplimiento, pero más allá de eso también hay cuestiones, digamos, de circulación, como ustedes bien decían, de límites horarios, actividades que están permitidas o no. Entonces, en ese sentido, por ahí el cambio de fase tal vez ayude un poco más, o no, según en qué fase se esté. Y como para completar un poco la pregunta recién de Marcelo, ¿ustedes fueron consultados por el municipio al momento de que el municipio hace la solicitud a provincia? No, nosotros no intervenimos en eso. Sí damos nuestra opinión, pero no tiene poder de decisión. Nosotros, creo que Pablo lo comparte, en todas las reuniones que tenemos los miércoles, les comentamos de lo preocupante que es la situación epidemiológica, de lo importante que es bajar y controlar el tema de la circulación. En algún momento hemos hecho propuestas, pero no decidimos y no intervenimos en el cambio de fase. Con respecto al número de camas, nosotros en el comienzo del programa mencionábamos muy por arriba esa pequeña polémica que se armó luego del cambio de fase en Bahía Blanca sobre el número de camas efectivos que informó el municipio a provincia. Hoy ustedes mencionaban que están al límite con las camas, no hay mucho margen ahí. ¿Ustedes entienden, o si nos pueden explicar, cómo se hace el conteo efectivo de la cantidad de camas disponibles? Sí, a ver, el conteo de camas es día a día y se informa 2 o 3 veces por día. Se usa como base una base de datos, valga la redundancia, del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, donde están anotadas el total de camas que tiene cada institución, con nombre y apellido de qué paciente está ocupando esa cama y qué estatus de COVID
está teniendo, si es positivo, sospechoso, contacto estrecho. Así que no se puede falsear la información que ahí está vertida, porque es la información oficial con nombre y apellido de cada uno de los pacientes. Después, el conteo ese cambia minuto a minuto, ¿sí? Porque depende de la gente que hace la consulta, los requerimientos de internación, y los que están internados, si tienen que seguir en ese área, pasan un área no COVID o pasan un área de mayor complejidad. Y eso es minuto a minuto. Dentro del hospital, nosotros por lo menos 5 veces al día hacemos el control de dónde están los pacientes, en qué situación está, y cada cambio de guardia o de turno del personal sanitario, se hace un reporte de eso para ver minuto a minuto en dónde estamos parados. Sí, hoy, para completar lo que dice Pablo, no hoy, ya desde que, creo que fue desde abril del año pasado, nosotros tenemos dos informes. Uno es a la municipalidad, que se hace 2 veces por día, y otro se hace a la provincia, que son 4 veces en el día. Ese reporte que contaba Pablo, que le hacemos a la provincia, va con nombre, apellido, con todos los datos filiatorios del paciente. Los que van a la municipalidad van con el número de camas disponibles y el número de camas ocupadas, no van con los datos filiatorios. Quizás en la parte municipal, operativamente, nosotros tenemos una devolución que todos los días nos mandan la cantidad de camas disponibles, y creo que en cuanto a lo local, la municipalidad maneja una información muy clara, porque ellos saben con números exactos cuántas son las camas de terapia intensiva COVID, cuántas son las camas no COVID, de esas no COVID, cuántas se pueden utilizar. Así que los números, a mi modo de ver, siempre han sido claros. No sé cómo sacan las cuentas, tampoco intervenimos en eso nosotros. Claro. Sí en la carga de datos. Clarísimo. Pablo Casela. Perdón. Sí, además, con la era de las comunicaciones y la hiperconectividad, por ejemplo, en los grupos, en los distintos grupos que cada hospital tiene, minuto a minuto se sabe la cantidad de camas, y hay un grupo interacción con los directores de todos los hospitales de Bahía Blanca, ¿sí? Con región sanitaria y con la Secretaría de Salud. Así que ese grupo es a tiempo real lo que pasa minuto a minuto, y los casos que requieren algún tipo de derivación urgente, se hace la interconsulta por ahí. Así que es muy difícil intentar guardar habitaciones, guardar camas o no prestarlas, porque estamos todos interconectados. Perfecto, Pablo. Estamos con Pablo Casela, director médico de la Clínica Matera, y con Pablo Tentoni, subdirector médico del Hospital Italiano. Como cierre para esta nota, quisiera pedirles a ambos que dejen un mensaje para la comunidad de Bahía. ¿Qué le pedirían? Bueno, yo creo que una de las cosas que le podemos pedir, y que creo que vamos a coincidir todos, es que estamos en una situación difícil, hay muchos casos, y es realmente muy importante que nos cuidemos. Nos cuidemos no solo por nosotros, nos cuidemos por los demás. Si nosotros no tomamos conciencia de esta situación, si no nos cuidamos, si no cuidamos a nuestras familias, podemos tener serios inconvenientes si este número de casos sigue. Además, esto es una apreciación personal, yo creo que con la cantidad de vacunas que están llegando, no falta tanto para poder tener a todo lo que se denomina población objetivo o población de riesgo vacunada. Quizás lo que nos falta por delante
no sea tanto, y si hacemos las cosas bien, más rápido vamos a poder controlar la situación. Y esto depende de todos, depende de las autoridades que deben controlar, pero depende de nosotros que cumplamos los protocolos y que nos cuidemos. Suscribo a todas las palabras que dijo Pablo. Yo no tengo nada más que agregar. Bueno, Pablo Casela, director médico del Hospital Matera, y Pablo Tentoni, subdirector médico del Hospital Italiano, muchísimas gracias por haber atendido a Decime la Verdad. Probablemente volvamos a consultarlos un poco más adelante. Bueno, gracias por la invitación y que tengan una buena mañana. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias, buen fin de semana. Seguimos con más Decime la Verdad.